Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Los extraterrestres se burlaron de nuestros disparos hasta que se dieron cuenta de que no apuntábamos al objetivo. Crónicas Estelares. La estación militar orbital Thanatos 7 flotaba sobre el planeta muerto con una elegancia macabra. Su estructura metálica vibraba con el eco de disparos de entrenamiento, como una bestia gigante respirando entre acero y vacío. Allí, bajo los reflectores fríos de los hangares principales, humanos y alienígenas entrenaban juntos en el nuevo programa de cooperación intergaláctica, Unidad Epsilon. Una figura destacaba entre todos, la teniente Naomi Velázquez, cabello recogido con precisión quirúrgica, respiración medida, y un rifle que parecía una extensión de su voluntad. A su lado, 5 soldados alienígenas observaban en silencio. Seres altos, de piel azul verdosa y ojos alargados, cruzaban los brazos con una mezcla de escepticismo y burla. No podían entender lo que veían. Otra vez la humana apunta mal, murmuró uno en su lengua natal, que la traductora automática apenas podía disimular. Naomi no respondió. Apretó el gatillo. ¡Zas! El proyectil atravesó el aire como una flecha silenciosa y golpeó con precisión a 1 centímetro del corazón de la silueta proyectada. Una segunda bala hizo lo mismo, pero en la cadera. La tercera fue aún más desconcertante, directo al suelo, lejos de cualquier punto vital. Los alienígenas rieron con fuerza contenida. Uno de ellos, el instructor Trenzal, se adelantó. Teniente Velázquez, ¿están sus ópticas calibradas? Porque según nuestros datos, usted falló 3 veces seguidas. Las ópticas están bien, instructor, respondió Naomi sin emoción en la voz. No estaba apuntando al blanco. Los murmullos se elevaron como un enjambre de zumbidos molestos. En la plataforma de observación, varios comandantes de la coalición intergaláctica tomaban nota. Para ellos, los humanos eran útiles en combate cuerpo a cuerpo, pero ineficientes en combate a distancia. Y Naomi parecía confirmar sus prejuicios. En el área de descanso, el soldado humano Ramírez se acercó a ella mientras limpiaban sus armas. Nos están mirando como si fuéramos chimpancés con palos de fuego. Déjalos mirar, dijo Naomi mientras revisaba la mira de su rifle. No entienden por qué disparamos así, pero pronto lo harán. Asterisco asterisco. Esa noche, Naomi se reunió en secreto con el comandante de su unidad, el mayor Aldrin. ¿Confirmado? Preguntó ella en voz baja. Sí. Los hologramas de práctica están alterados, dijo Aldrin, mostrándole un esquema. Los sensores de impacto están distribuidos en zonas vulnerables, pero los puntos reales son bombas. Pequeños explosivos ocultos que se activan con el calor del láser. Disparar al centro del blanco habría detonado el sistema. Entonces, no estábamos entrenando. Estábamos caminando sobre un campo minado. Exactamente. Al día siguiente, Naomi volvió a la línea de tiro. Esta vez, todos los ojos estaban sobre ella. Los alienígenas la esperaban como quien espera un chiste repetido. Y ella volvió a disparar. Bang. Un disparo al borde superior izquierdo del holograma. Bang. Otro al centro exacto, pero no al pecho, sino al borde de la sombra del brazo. Bang. Un último disparo al suelo, junto al soporte de la figura. Los alienígenas se carcajearon. Uno incluso imitó el gesto de Naomi en tono burlón. Pero entonces, la figura explotó. Un pequeño estallido liberó una nube negra y un zumbido que apagó las luces de la sala por 3 segundos. Cuando volvieron a encenderse, los alienígenas estaban en silencio. Trenzal observaba el humo con una mezcla de desconcierto y temor. ¿Qué fue eso? Logró preguntar finalmente. Naomi bajó su rifle con calma. Eso fue un disparo fuera del objetivo. Horas después, el Consejo de Seguridad analizaba los datos. Las explosiones eran reales. Las siluetas de entrenamiento habían sido manipuladas por una inteligencia desconocida. Solo los disparos de Naomi y su equipo habían evitado una catástrofe. Y aún así, no hubo felicitaciones. Solo silencio. Silencio y miedo. Porque por primera vez, las especies más avanzadas tecnológicamente entendían que los humanos no disparaban para acertar en el blanco. Disparaban para descubrir lo que nadie más se atrevía a ver. Risas en el Consejo de Guerra. El gran salón de estrategia de la coalición intergaláctica parecía más un teatro de sombras que una sala de guerra.
Las figuras de los embajadores, generales y altos mandos de las distintas especies proyectaban siluetas alargadas sobre las paredes curvas de metal pulido. Todos estaban allí, reunidos tras el incidente en la estación Thanatos 7. ¿Están sugiriendo que los humanos descubrieron una amenaza que nuestras redes de seguridad no detectaron? Preguntó con tono arrogante el comandante Sultek, representante de los Kelbrak, una especie obsesionada con la precisión matemática. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, respondió el comandante Aldrin desde el estrado. Si la teniente Velázquez no hubiera disparado donde disparó, ahora estaríamos lamentando una masacre en plena sesión de entrenamiento. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y cómo lo supieron? Intervino la embajadora Tarei de los Yenar, con voz como el roce del cristal. ¿Acaso lo soñaron? ¿Tuvieron una corazonada? Las risas no se hicieron esperar. Rieron los Kelbrak. Rieron los Yenar. Incluso los pacíficos Torel, que apenas se atrevían a levantar la voz, esbozaron sonrisas tímidas. Pero Naomi no rió. Estaba allí, al fondo de la sala, de pie y en silencio, observando como un halcón entre palomas ornamentales. Asterisco asterisco. Horas después, en una sala más pequeña, Naomi, Aldrin y el resto del equipo humano analizaban las grabaciones. Cada imagen de los entrenamientos mostraba lo mismo. Las explosiones solo ocurrían cuando se disparaba en los puntos ideales marcados por el sistema de la coalición. Nos programaron para fallar, dijo Ramírez, golpeando la mesa. No, corrigió Naomi. Nos programaron para obedecer, pero nosotros observamos. Aldrin se inclinó hacia ella. ¿Qué viste tú que los demás no vieron? Naomi miró fijamente la pantalla, donde la silueta holográfica aún brillaba, congelada en el instante antes de estallar. Vi que el blanco parpadeó. Todos se quedaron en silencio. No entendí al principio. Era casi imperceptible. Pero lo hizo. Un destello. Una variación mínima en el espectro. No era un error. Era una señal. ¿Una señal de qué? De que alguien, desde dentro, estaba esperando que disparamos allí. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en otra parte de la estación, un grupo reducido de oficiales alienígenas debatía en privado. ¿Y si tienen razón? Preguntó uno de los científicos Yenar. ¿Y si los humanos descubrieron algo que nuestras redes no pueden detectar? Imposible, replicó otro. Sus métodos son primitivos. Chaoticos. Disparan sin precisión. No usan protocolos. No razonan como nosotros. Tal vez, por eso lo vieron, susurró el más joven del grupo. Asterisco asterisco. Días después, se ordenó un nuevo entrenamiento conjunto. Esta vez, el salón estaba repleto de observadores. Las cámaras flotaban entre los puestos de disparo. Naomi se colocó en su posición, su rifle preparado, el cuerpo relajado, la mirada fija en los blancos. Uno a uno, los soldados alienígenas dispararon. Todos con precisión quirúrgica. Todos al centro de las siluetas. Nada pasó. Luego, fue el turno de los humanos. Naomi apuntó, y disparó al borde de la figura. Ramírez disparó al suelo. Otro soldado, López, disparó justo al soporte metálico. Por un segundo, pareció que nada ocurriría. Hasta que el sistema se reinició por sí solo, las luces titilaron, y una línea de código emergió proyectada sobre los blancos. Protocolo de activación remota, desbloqueo suspendido. Fallo en detonación. Un silencio sepulcral invadió el recinto. Los alienígenas se miraron entre ellos. Nadie entendía qué acababan de presenciar. Naomi bajó el arma. ¿Quieren que apuntemos al blanco? Dijo sin levantar la voz. Entonces háganlo seguro. Esa noche, el consejo se reunió de emergencia. Un agente de inteligencia fue arrestado. No era humano. Tampoco era parte de ninguna especie conocida oficialmente. Una entidad infiltrada desde hacía años. La voz de Naomi resonaba en sus mentes, incluso en silencio. No apuntábamos al objetivo, porque sabíamos que el verdadero enemigo no estaba en el blanco, sino detrás de él. Y por primera vez en décadas, la coalición dejó de reír. Risas en el Consejo de Guerra. El gran salón de estrategia de la coalición intergaláctica parecía más un teatro de sombras que una sala de guerra. Las figuras de los embajadores, generales y altos mandos de las distintas especies proyectaban siluetas alargadas sobre las paredes curvas de metal pulido. Todos estaban allí, reunidos tras el incidente en la estación Thanatos 7.
¿Están sugiriendo que los humanos descubrieron una amenaza que nuestras redes de seguridad no detectaron? Preguntó con tono arrogante el comandante Sultek, representante de los Kelbrak, una especie obsesionada con la precisión matemática. Eso es exactamente lo que estamos diciendo, respondió el comandante Aldrin desde el estrado. Si la teniente Velázquez no hubiera disparado donde disparó, ahora estaríamos lamentando una masacre en plena sesión de entrenamiento. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y cómo lo supieron? Intervino la embajadora Tarei de los Llenar, con voz como el roce del cristal. ¿Acaso lo soñaron? ¿Tuvieron una corazonada? Las risas no se hicieron esperar. Rieron los Kelbrak. Rieron los Llenar. Incluso los pacíficos Torel, que apenas se atrevían a levantar la voz, esbozaron sonrisas tímidas. Pero Naomi no rió. Estaba allí, al fondo de la sala, de pie y en silencio, observando como un halcón entre palomas ornamentales. Asterisco asterisco. Horas después, en una sala más pequeña, Naomi, Aldrin y el resto del equipo humano analizaban las grabaciones. Cada imagen de los entrenamientos mostraba lo mismo. Las explosiones solo ocurrían cuando se disparaba en los puntos ideales marcados por el sistema de la coalición. Nos programaron para fallar, dijo Ramírez, golpeando la mesa. No, corrigió Naomi. Nos programaron para obedecer, pero nosotros observamos. Aldrin se inclinó hacia ella. ¿Qué viste tú que los demás no vieron? Naomi miró fijamente la pantalla, donde la silueta holográfica aún brillaba, congelada en el instante antes de estallar. Vi que el blanco parpadeó. Todos se quedaron en silencio. No entendí al principio. Era casi imperceptible. Pero lo hizo. Un destello. Una variación mínima en el espectro. No era un error. Era una señal. ¿Una señal de qué? De que alguien, desde dentro, estaba esperando que disparamos allí. Asterisco asterisco. Mientras tanto, en otra parte de la estación, un grupo reducido de oficiales alienígenas debatía en privado. ¿Y si tienen razón? Preguntó uno de los científicos Llenar. ¿Y si los humanos descubrieron algo que nuestras redes no pueden detectar? Imposible, replicó otro. Sus métodos son primitivos. Chaoticos. Disparan sin precisión. No usan protocolos. No razonan como nosotros. Tal vez, por eso lo vieron, susurró el más joven del grupo. Asterisco asterisco. Días después, se ordenó un nuevo entrenamiento conjunto. Esta vez, el salón estaba repleto de observadores. Las cámaras flotaban entre los puestos de disparo. Naomi se colocó en su posición, su rifle preparado, el cuerpo relajado, la mirada fija en los blancos. Uno a uno, los soldados alienígenas dispararon. Todos con precisión quirúrgica. Todos al centro de las siluetas. Nada pasó. Luego, fue el turno de los humanos. Naomi apuntó, y disparó al borde de la figura. Ramírez disparó al suelo. Otro soldado, López, disparó justo al soporte metálico. Por un segundo, pareció que nada ocurriría. Hasta que el sistema se reinició por sí solo, las luces titilaron, y una línea de código emergió proyectada sobre los blancos. Protocolo de activación remota, desbloqueo suspendido. Fallo en detonación. Un silencio sepulcral invadió el recinto. Los alienígenas se miraron entre ellos. Nadie entendía qué acababan de presenciar. Naomi bajó el arma. ¿Quieren que apuntemos al blanco? Dijo sin levantar la voz. Entonces háganlo seguro. Esa noche, el consejo se reunió de emergencia. Un agente de inteligencia fue arrestado. No era humano. Tampoco era parte de ninguna especie conocida oficialmente. Una entidad infiltrada desde hacía años. La voz de Naomi resonaba en sus mentes, incluso en silencio. No apuntábamos al objetivo, porque sabíamos que el verdadero enemigo no estaba en el blanco, sino detrás de él. Y por primera vez en décadas, la coalición dejó de reír. El disparo que no era para matar. Las luces de la estación Thanatos 7 parpadearon durante un instante. Apenas perceptible. Pero para quienes saben observar, un parpadeo puede ser un grito. En la sala de control, Naomi Velázquez revisaba los datos del último entrenamiento. Los sensores de calor, la respuesta de los blancos, la frecuencia de reinicio del sistema. Todo parecía diseñado para que alguien, al otro lado de las pantallas, supiera exactamente cuándo disparaban los humanos. Y, aún más importante, cuando no lo hacían. El enemigo quería que falláramos, murmuró, como si hablara con el propio vacío. Ramírez, a su lado,
Mascaba nervioso un trozo de chicle sintético. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Naomi no respondió. Solo se levantó, se ajustó el chaleco y caminó hacia el módulo de prácticas avanzadas. No avisó a nadie. No pidió permiso. Solo fue. Asterisco asterisco. Al llegar, encontró el hangar vacío. Excepto por los blancos encendidos, flotando frente a ella, como fantasmas luminosos. Sus siluetas vibraban levemente. Ya no era paranoia. Era confirmación. Apuntó con su rifle. Respiró hondo. Y disparó. Pero no al blanco. Ni al suelo. Ni a los soportes. Disparó al techo. Un pequeño fragmento metálico se desprendió y cayó al suelo con un clang seco. Naomi corrió hacia él, lo levantó y lo examinó. Era un microdispositivo de observación camuflado. No formaba parte del sistema de entrenamiento. Estaba colocado allí con otro propósito. Un propósito oscuro. Asterisco asterisco. El Consejo de Seguridad llegó minutos después. Alarmas activadas. Puertas selladas. Oficiales corriendo de un lado al otro. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Pero todos sabían quién lo había provocado. ¿Qué hiciste, Velázquez? Le espetó Trenzal, enfurecido. Esta no era una sesión autorizada. No era una sesión de entrenamiento, corrigió Naomi. Era una emboscada. Colocó el microdispositivo sobre la mesa. El proyector lo amplificó al instante. Una estructura de origen desconocido. No había firma de ninguna especie registrada. Nada en las bases de datos lo identificaba. Ramírez intervino. ¿Y si esto no se trata de un enemigo externo? El silencio fue absoluto. ¿Qué estás insinuando? Preguntó el comandante Zultek con un tono helado. Que el enemigo ya está dentro de la estación. Horas más tarde, en un pasillo secundario del nivel inferior, dos figuras se movían entre sombras. No hablaban. No necesitaban palabras. Uno de ellos sostenía un dispositivo similar al encontrado por Naomi. El otro activaba un panel oculto en la pared. Pero no sabían que estaban siendo observados. Desde lo alto de las vigas metálicas, Naomi se mantenía inmóvil, con la mira de su rifle ajustada. No apuntaba al cuerpo de ninguno de los infiltrados. Su objetivo era otro. Apuntaba a un conducto de energía justo detrás de ellos. Disparó. La bala perforó el metal, desató una chispa y el sistema de camuflaje de los intrusos falló por completo. Los dos agentes quedaron expuestos, sus formas ondulantes reveladas. No eran ni humanos, ni Kelbrak, ni Yenar. Eran algo más. Algo nuevo. Saltó del andamio y cayó con firmeza, apuntándoles directamente. No me interesa saber de qué planeta vienen. Solo quiero saber una cosa. Los invasores se miraron entre sí, desconcertados. ¿Quién los dejó entrar? El interrogatorio fue breve. La criatura más pequeña habló. No lo entenderías, los humanos disparan mal, pero miran demasiado. Naomi se agachó frente a él. Exactamente. Por eso vimos lo que ustedes intentaron ocultar. Días después, el informe oficial se distribuyó a todos los altos mandos. Se había desmantelado una red de espionaje activa en 12 estaciones orbitales. Todos los dispositivos habían sido colocados cerca de los blancos de entrenamiento. Nadie los había notado, excepto los humanos. Y especialmente, Naomi. El Consejo decidió guardar silencio ante el público. No querían admitir que el sistema había fallado. Pero en privado, las conversaciones cambiaron. Las miradas hacia los humanos ya no eran de burla. Eran de inquietud. Porque esos soldados de aspecto caótico, que no apuntaban al centro del blanco, habían sido los únicos capaces de ver más allá de la superficie. El disparo de Naomi no fue para matar. Fue para revelar. Y había revelado demasiado. Ojo de cazador, corazón de estratega. El pasillo estaba en silencio, iluminado solo por una línea tenue de luces de emergencia que parpadeaban a intervalos. Naomi caminaba sola. No necesitaba compañía. Cada paso resonaba en la estructura metálica como un recordatorio de que, una vez más, los humanos caminaban por los márgenes del protocolo, y estaban a punto de demostrar por qué eso los hacía tan peligrosos. En su oído, una transmisión encriptada crepitaba con la voz de Aldrin. Confirmado. Las estaciones de los sistemas gemelos también estaban comprometidas. Mismo patrón. Misma tecnología. Naomi asintió sin responder. Su mirada estaba fija al frente.
Su mente, años más adelante. Asterisco. En el salón de guerra de la coalición, los miembros del consejo debatían con nerviosismo. No podemos confiar en una especie que dispara sin lógica, decía uno de los estrategas Kelbrack. No siguen patrones. No respetan simulaciones. No tienen uniformidad. Precisamente por eso sobreviven, interrumpió la embajadora Tarey, que ahora hablaba con un tono menos sarcástico y más analítico. Todos la miraron. Ellos no buscan lógica. Buscan comportamientos. Instintos. Debilidades. Sus soldados no disparan como autómatas, disparan como cazadores. Asterisco. Mientras tanto, Naomi observaba la simulación proyectada por el Departamento de Inteligencia. Se trataba de una animación detallada del comportamiento de las entidades infiltradas. No se movían como soldados. Se infiltraban como depredadores oportunistas, camuflados entre protocolos, escondidos en la rutina. Se alimentan del orden, murmuró ella. De lo previsible. Ramírez, que había entrado sin que ella lo notara, la miró con inquietud. ¿Y nosotros? Nosotros, les damos indigestión. En una nueva sesión de entrenamiento, esta vez secreta, Naomi reunió a su unidad y los instruyó con una frase que se quedaría grabada en la historia militar de la galaxia. Hoy no vamos a disparar para acertar. Vamos a disparar para provocar. Los demás asintieron. Cada humano en esa sala sabía que iban a desatar una tormenta. Y lo hicieron. Cuando empezó la sesión, las cámaras ocultas se activaron automáticamente. Las entidades ocultas, creyendo que era otro día de rutina, encendieron sus nodos de escucha. Fue entonces cuando Naomi disparó al reflector de la sala. Una chispa. Un crujido. Un cortocircuito. Y la simulación de los blancos se detuvo. En su lugar, proyecciones ocultas, mapas, rutas de datos, protocolos no autorizados, aparecieron por error. Todo quedó expuesto. Naomi dio la orden por el canal interno. Ahora, una lluvia de disparos cuidadosamente medidos cayó sobre los puntos ciegos del sistema. No destruyeron, no mataron. Expusieron. Y lo que quedó al descubierto fue aterrador. Una red de comunicación subterránea conectaba no solo las estaciones de entrenamiento, sino varias naves de patrullaje automatizadas, satélites civiles e incluso uno de los centros de comando de la coalición. Horas después, en la cámara más alta del Consejo, Naomi fue llamada a declarar. ¿Cómo supieron a dónde disparar? Preguntó el comandante Supraal, una criatura con tentáculos cortos y mente computacional. Naomi respiro hondo. Porque no buscábamos al blanco. Buscábamos la reacción del entorno al no seguir el patrón. Eso es irracional. No. Es humano. Asterisco. Esa noche, sentada en el borde de una plataforma de observación, Naomi miró hacia el planeta muerto sobre el que orbitaba la estación. Las luces de su rifle aún parpadeaban con energía residual. Ramírez se sentó junto a ella, en silencio. ¿Crees que lo entienden ya? No, dijo ella. Pero empezaron a temernos. Y eso es suficiente por ahora. Abajo, en los túneles oscuros del poder, alguien observaba los informes con preocupación. Por primera vez en siglos, un enemigo no identificado había sido obligado a retirarse sin que se disparara una sola bala letal. Porque los humanos no disparaban para matar. Disparaban para romper el sistema que protegía a los verdaderos enemigos. Y lo habían conseguido. El enemigo en la sombra. El Consejo de la Coalición se encontraba en una sesión de máxima seguridad. Las puertas estaban selladas. Las transmisiones externas bloqueadas. Las luces tenues y los rostros tensos. Por primera vez en décadas, nadie se sentía en control. La evidencia reunida por los humanos era abrumadora, dispositivos ocultos, interferencias en protocolos oficiales, movimientos de datos ilegales, y todo apuntaba a una sola conclusión. El enemigo no estaba afuera. Estaba adentro. En una sala restringida de la estación Thanatos 7, Naomi observaba un mapa estelar holográfico. Los puntos rojos marcaban las infiltraciones. Había demasiados. Esto no es una invasión, dijo en voz baja. Es una infección. A su lado, Aldrina sintió con el ceño fruncido. Y nosotros, somos los anticuerpos. Esa noche, bajo el disfraz de un nuevo entrenamiento de demostración, se organizó una operación encubierta. Naomi y su equipo no llevaban munición letal. Solo sensores, detectores de energía, cámaras de escaneo, y algo mucho más peligroso.
curiosidad humana y una paciencia de cazador. Los alienígenas invitados observaban desde las gradas. Algunos aún no creían que los humanos fueran algo más que soldados erráticos con puntería emocional. Pero entonces, lo vieron. Naomi disparó al suelo. Ramírez disparó al borde de una pared. López apuntó al techo. Ninguno disparó al blanco. Pero el blanco cambió de forma. No era una ilusión. No era un error. La figura proyectada comenzó a mutar, a perder coherencia visual, como si algo dentro de ella intentara escapar. Entonces se rompió el silencio con un ruido húmedo, casi orgánico. Una criatura cayó desde el proyector. No tenía forma definida. Cambiaba de color y textura como el humo. Chilló al ser expuesta y trató de fundirse con la sombra. Pero Naomi ya había disparado un segundo proyectil. Un rastreador bioplasmático. La criatura quedó marcada. En segundos, todo el sistema de seguridad automatizado se activó. Pero no para atacarla, sino para rastrear la red completa de entidades similares. Los sensores se volvieron locos. Detectaron más de 30 firmas idénticas esparcidas por la estación, y otras en las naves diplomáticas. Asterisco asterisco. La alerta se disparó en toda la coalición. Los embajadores se evacuaban. Los soldados no sabían a quién disparar. Las criaturas no atacaban, no respondían. Solo se ocultaban. Se adaptaban. Eso era lo más aterrador, no eran guerreros. Eran espías biomecánicos que llevaban años alimentándose de datos, replicando protocolos, y borrando su rastro. El único error que cometieron fue confiar en la lógica de sus anfitriones. Porque los humanos, al no seguir patrones, los vieron. Asterisco asterisco. En la sala de comando, Naomi sostenía el detonador de pulsos. No era un arma. Era una señal que podía interrumpir las frecuencias de camuflaje de las entidades. Todos la miraban. ¿Está segura de que funcionará?, preguntó Trenzal. No, dijo Naomi. Pero no tenemos que destruirlas. Solo tenemos que hacer que se muestren. Y presionó el botón. Una onda de energía silenciosa recorrió la estación. Durante 3 segundos, las criaturas quedaron expuestas. 34 en total. Una de ellas estaba justo detrás de un diplomático llenar. Nadie había notado su presencia antes. El caos fue inmediato. Pero Naomi ya lo esperaba. Ramírez, Protocolo 9. A la orden. Una barrera magnética selló las zonas contaminadas. La coalición no lo podía creer. La estación había sido convertida en una trampa de contención por los humanos sin disparar una sola bala real. Asterisco asterisco. Horas después, bajo la tenue luz del amanecer artificial, Naomi se sentó sola frente al ventanal de observación. El espacio parecía más oscuro que nunca. Aldrin se acercó. ¿Qué crees que eran? Ella no respondió de inmediato. No lo sé. Pero no eran nuestras enemigas más peligrosas. ¿No? No. Las más peligrosas son las que aún no se han mostrado. Aldrin suspiró. ¿Y qué hacemos ahora? Naomi se giró lentamente hacia él. Hacemos lo que mejor sabemos hacer. Miramos donde nadie más mira. Y disparamos donde nadie espera. Asterisco asterisco. En el consejo, los embajadores no sabían cómo catalogar lo que acababan de vivir. Pero una cosa quedó clara. La próxima vez que un humano no apuntara al objetivo, ya no se reirían. Porque tal vez ese disparo no fuera para matar. Tal vez fuera para revelar un secreto. O algo mucho peor. No apuntábamos al blanco, porque sabíamos algo que ustedes no. La estación Thanatos 7 flotaba en completo silencio, como si el mismo espacio hubiera contenido la respiración. Ya no había entrenamientos, ni simulaciones. Solo informes clasificados, pasillos sellados, y miedo. Las entidades infiltradas habían sido contenidas, pero no eliminadas. Nadie sabía con certeza de dónde venían, ni cuántas quedaban ocultas en otras partes de la galaxia. Solo había una verdad incuestionable, los humanos las habían visto primero. En la sala de mando, Naomi observaba los últimos datos sobre la propagación de la amenaza. Su rostro no mostraba orgullo, solo concentración. En sus manos sostenía el mismo rifle con el que había disparado mal tantas veces. A su lado, Trenzal, el instructor que antes se burlaba de su puntería, se mantenía en silencio. Lo que antes consideraba un error ahora se había convertido en una estrategia que ninguna especie había sido capaz de anticipar. ¿Cómo lo supieron?, preguntó finalmente. ¿Qué vieron ustedes, que nosotros no?
Naomi lo miró, y por primera vez, sonrió. Nada. Eso fue lo que vimos. ¿Nada? Demasiado perfecto. Sin errores. Sin fallos. Sin ruido. Nada reacciona así si está vivo. Y en esa nada, algo se escondía. Trenzal apartó la mirada, avergonzado. Nos reímos de ustedes. Dijimos que no sabían apuntar. Y tenían razón, interrumpió Naomi. Porque nunca apuntábamos al objetivo. El silencio cayó como una losa. Asterisco asterisco. Una reunión de emergencia se celebró en la sala más alta del consejo. Asistieron todas las especies de la coalición. Esta vez no hubo sarcasmos. No hubo interrupciones. Solo ojos puestos sobre los humanos. El alto comandante Supraal tomó la palabra. La especie humana ha demostrado tener un enfoque único. Su forma de pensar no sigue lógica. No sigue patrones. Y, sin embargo, ha salvado la estación de una infiltración masiva. Todos asintieron. A partir de este momento, continuó Supraal, se reconocerá oficialmente que los protocolos humanos de análisis y respuesta son viables para la defensa intergaláctica. Serán incorporados, incluso si no los entendemos del todo. Un murmullo recorrió el recinto. Y, al fondo, Naomi levantó ligeramente la ceja. Asterisco asterisco. Más tarde, en un hangar vacío, Naomi caminaba sola. Ramírez apareció desde las sombras, con una sonrisa cansada. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora nos observan. ¿Y eso es bueno? Naomi se detuvo. Es necesario. ¿Crees que nos dejarán seguir disparando fuera del objetivo? No van a tener opción. Ambos compartieron una carcajada breve, rota por la alarma suave de una nueva transmisión entrante. Una voz automatizada habló desde los altavoces. Advertencia. Anomalía energética detectada en estación Gólgota 9. Patrón similar al incidente Thanatos. Ramírez miró a Naomi. ¿Otra vez? Sí. ¿Y vamos a disparar igual? Naomi cargó su arma. No. Esta vez, vamos a disparar antes de que pongan el blanco. Asterisco asterisco. Último registro oficial del Consejo de Guerra. Creímos que los humanos disparaban sin sentido, que sus fallos eran debilidades. Pero fallaban con intención, porque sabían que el verdadero blanco no era el que veíamos. Y cuando ellos disparan, el universo tiembla, porque lo que están apuntando es a la mentira que los demás no se atreven a mirar. Asterisco asterisco. Fa. Una producción de Crónicas Estelares. Gracias por ver. Suscríbete para más historias que te harán mirar el universo con otros ojos.